Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes, que voy a iniciar con un saludo que no hice ayer, porque grabé el sábado el programa de ayer. Un saludo a los papis, a los papás de verdad, por supuesto, que están preocupados todo el día, desde que despiertan hasta que se duermen, de sus hijos, de sus señoras. Pero en este caso, como el papá es de los hijos, no de la señora, de los hijos. Yo tuve el gusto de recibir saludos e incluso regalos de mis hijas y seguro que muchos de ustedes también. Ojalá que todos hayan sido reconocidos como papás. Los papás, los papás de verdad, los papás de verdad merecen, creo yo, un reconocimiento una vez al año que sea. Eh, y yo extiendo esto a todos mis colegas papás. Nosotros principalmente, los papás, nuestra profesión es ser papá. Todo lo demás es secundario, estimados amigos. Primero los hijos, después los hijos, y después los hijos, y después, en cuarto lugar, nuestras vidas, nuestras carreras o lo que sea. Dicho eso, además les quiero contar que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, Avenida Italia 830, muy cerquita hay un estacionamiento. Es fácil llegar a Avenida Italia 830, es un lugar muy agradable. Es un restaurante en la Casa del Jamón, o sea, ustedes llegan a comer ahí a las 8:30, que es la hora del espectáculo. Ustedes han reservado mesa, reserven si no lo han hecho, lo van a pasar muy bien. El flamenco es un espectáculo maravilloso. Si no lo conocen, tienen que conocerlo. Y a propósito de lo mismo, no olviden que hay un sitio web, flamencas.cl, donde artistas de este arte están disponibles para amenizar con algo de calidad un matrimonio, un evento corporativo, un cumpleaños, no sé, un evento, cualquiera que sea la justificación o la razón. Ellos ponen todo, ustedes no tienen que preocuparse de el equipo sonido, nada. Ellos ponen todo el equipo, ponen el tablado, ponen todo. Ustedes todo lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con ellos en flamencas.cl. Bueno, como les dije, perdonen que me cite a mí mismo, pero hace mucho tiempo que les vengo advirtiendo que estamos entrando en un periodo de guerra, que estamos en guerra. Ahora empezó otra guerra que yo les había anunciado que iba a ocurrir, y no era muy difícil anunciarlo, se veía por todos lados. Algunos creían todavía en la diplomacia, pero en fin. Y en la guerra ruso-ucraniana, que en este momento está como un poco olvidada por la guerra entre Irán e Israel, en la guerra ruso-ucraniana hace ya unos 3-4 días, los rusos llegaron al 1.000.000 de bajas. Entre muertos y heridos tienen ya 1.000.000 de bajas, miles de tanques, miles de equipos, de materiales, pero sobre todo 1.000.000 de bajas. Muy impresionante. Ya deben ir están muriendo entre 1.000 y 1.500 soldados rusos al día, así que ya deben ir en el 1.000.000, 5.000 o 4.000, por ahí debe andar la cosa. Y vamos ahora al conflicto, a la guerra entre Irán e Israel. Al momento que estoy haciendo este programa, domingo a la 1:30 de la tarde, por lo que yo veo aquí en las noticias en mi computador, los ataques se han intensificado. Es una guerra que hasta el momento se libra básicamente en el aire, bombardeos con misiles, con bombas. Se han intensificado. Irán ha querido vengarse lanzando una andanada tras otra de misiles. Casi todos son destruidos en vuelo, pero siempre llegan algunos, porque ningún armamento defensivo, ningún artefacto de cualquier tipo es 100% infalible, eso no existe. Entonces, algunos de los misiles sí llegan a sus blancos, que son básicamente ciudades. Los iraníes están tratando básica y principalmente de matar israelitas. Han también apuntado a lo que ellos consideran centros neurálgicos del aparato militar y de inteligencia israelita, pero están disparando, básicamente por lo que hemos visto en las noticias, a sectores residenciales a matar gente. Y han matado gente. También les dije que iba a ocurrir, que inevitablemente Irán iba a poder vengarse, aunque sea en un grado muy menor a lo que están haciendo los israelitas. Se han intensificado los bombardeos. Israel no ha parado de bombardear un blanco tras otro, ya no sé cuántos cientos de blancos, centros militares, baterías antiaéreas, búnker, todo lo que les parece a ellos que contribuye a la capacidad militar del régimen iraní, lo están atacando y lo están destruyendo. Han incluido además instalaciones, llamémoslas civiles, pero que tienen que ver con la máquina militar iraní,
estaciones de producción de gas natural, la más grande del mundo, la han bombardeado. El petróleo es fundamental para la economía en muchas dificultades de Irán y por lo tanto para su máquina de guerra han bombardeado también. Y esto va a seguir intensificándose, con daños mutuos cada vez mayores, pero desproporcionadamente mayores para los iraníes. Yo estaba viendo la prensa mundial, que tiene mucho más acceso a lo que pasa en Israel a lo que pasa en Irán. En Irán no es llegar y que llegue un destacamento de, por ejemplo, periodistas de la CNN o algo así. No, es un país cerrado. Todas las informaciones son canalizadas por el gobierno de la manera que les parezca más positiva para ellos. En cambio, en Israel no hay ningún problema, está repleto de periodistas y por lo tanto aparece con mucho énfasis los daños que ha sufrido Israel en algunas de sus ciudades donde han llegado algunos de estos misiles. De los cientos que disparan, algunos llegan y demuelen edificios y matan gente. No tengo en este momento el conteo exacto de muertos porque eso va cambiando minuto a minuto, pero hasta el momento en Israel había algo así como una docena o 2 docenas de, por ahí, no sé exactamente el número, digamos menos de 50 muertos, más de 10 muertos y muchos heridos y algunos edificios demolidos donde cayeron los misiles con una tremenda carga explosiva. Entonces se han concentrado en eso mucho los medios de comunicación y seguramente muchos tienen la impresión que Israel está sufriendo un castigo enorme por su ataque. Pero veamos las cosas en frío. En frío, sin considerar la parte humana, que es terrible que muera una persona ya es terrible que muera en una guerra. Dejemos de lado esos argumentos, esa mirada sensible, no tiene mucho sentido. Examinemos esta operación en términos puramente militares y políticos. Desde el punto de vista político-militar, los daños sufridos por Israel son mínimos, insignificantes comparados con lo que está sufriendo Irán. Los daños que está sufriendo Israel consisten en que Irán ha podido demolerle algunos edificios y matar a algunas personas. El daño que está sufriendo Irán es que Israel ha logrado demoler no algunos edificios, sino que está demoliendo el aparato político-militar, una institucionalidad política-militar completa. Hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Segundo, por muchas que sean las víctimas, porque por supuesto van a crecer las víctimas israelitas, son insignificantes en comparación con lo que habrían sido sin este ataque, que ha destruido o está destruyendo no solo las centrales nucleares, todo el aparato de preparación de armas nucleares, sino que está destruyendo la capacidad misilística de Irán. Si Irán, en vez de disparar 100 o 200 misiles en una de estas andanadas, hubiera podido disparar 2000, ¿cuánto habría podido detener el domo de hierro, las defensas antiaéreas israelitas? Habrían podido detener a muchos, pero habrían caído muchos más. No 2, 3 o 4 misiles, sino que 30 o 40 o 50, y los daños serían mucho mayores. Imaginen ahora que Irán tuviera armas nucleares. Ya no estaríamos hablando de 30 o 40 muertos, estaríamos hablando de 300.000, 400.000 o varios millones de muertos. Hay que mantener claras esas proporciones matemáticas y no confundirse. No confundirse, pensar que hay una equiparidad entre el daño que está sufriendo uno y el daño que está sufriendo el otro, o que este daño que está sufriendo ahora Israel, que inició el ataque, es intolerable. No, es absolutamente tolerable desde el punto de vista militar si se compara con los daños que habría sufrido sin ese ataque preventivo. Obviamente que en las guerras hay muertos, incluso si se gana la guerra. Se sufren bajas. Pero la cuestión es, ¿cuál habría sido la alternativa? Otra cosa que he visto en el lenguaje de muchos políticos europeos especialmente, es que hay que desescalar la guerra. Que suena bien. ¿Cómo no va a sonar bien decir que vuelva la diplomacia, que lleguen a un acuerdo, que desescalen, que dejen de dispararse? Todo eso suena bien, es piadoso, es humanitario, pero es tonto al mismo tiempo. Perdónenme, hay momentos en los conflictos entre las sociedades en que desescalar es lo peor que se puede hacer. Que hay que escalar. Voy a ponerles un ejemplo que ya se lo he puesto, pero lo vamos a ver ahora desde el punto de vista del escalamiento y el desescalamiento. Cuando Hitler empezó a provocar al resto de Europa, con esa ocupación militar del Ruhr, luego con lo que hizo en
en Austria, en fin, lo que hizo con Checoslovaquia. ¿Qué hacían los ingleses y los franceses frente a esto? Desescalaban, pues, retrocedían, dejaban hacer a Hitler. ¿Y cuál fue el resultado de ese pacifismo, buena onda, de no provoquemos, ya tuvimos bastante con la Primera Guerra Mundial, Europa no quiere más derramamiento de sangre, todos esos argumentos que los escuchamos ahora también? ¿Cuál fue el resultado? La Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Ya que inició lo que inició, Israel tiene que terminar la tarea, tiene que escalarla si es necesario, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué inició este ataque si lo va a dejar a medio terminar? Si va a dejar a Irán con capacidades para, después de recoger las ruinas, en poco tiempo volver a iniciar su programa nuclear militar. Tienen que, ya que están en esto, ya que están sufriendo algunos daños de alguna importancia, menores a lo que habría sido en otras condiciones, repito, pero ya que están en esto, lo lógico del punto militar es llegar hasta el final, pues, que se justifique con, por lo menos por muchos años, dejar a Irán, que es un peligro no solo para Israel, sino que para todo el globo, dada su mentalidad, dado el pensamiento de los clérigos iraníes, dado muchas cosas. Israel tiene que terminar con esa amenaza. Tiene que escalar. Tiene que llegar hasta el final, y eso creo que es la decisión que tomaron en el gabinete israelita. Lo ha dicho Netanyahu, vamos a estar todo el tiempo que sea necesario hasta terminar con este asunto. Entonces, estos llamamientos a desescalar o son ingenuos o son hipócritas. Porque no creo que sea el único personaje en el planeta que piense como estoy diciéndoles a ustedes. Yo creo que esto es de sentido común. Usted empieza una acción complicada que implica daños, que implica costos, la tiene que terminar, porque si no significa que todos esos costos fueron para nada. Así que no va a desescalar Israel. Nada. No va a llegar a tratativas, a treguas momentáneas que les permitan rearmarse. Miren lo que ha pasado con Hamas. Hamas, en los momentos en que Israel ha dejado de atacarlo, ya sea porque hubo una tregua, ya sea porque están negociando por los rehenes, ¿qué ha pasado? Hamas se ha rearmado, ha reocupado sitios en la Franja de Gaza que habían sido desocupados por el ataque israelita y han tenido que hacer todo de nuevo otra vez, con un costo en bajas, porque el ejército israelita también sufre bajas. No tiene sentido. Tienen que escalar y van a escalar. Independientemente de la parte humanitaria, una vez que partió una guerra, el tema humanitario ya no tiene sentido hablar siquiera de él. Ya hay guerra. Una vez que ya se inició esa situación en que una nación, varias naciones están metidas en la guerra, ya no tiene sentido, digamos, desplegar argumentos que hubieran tenido valor antes. Ya en la guerra lo único que vale es ganarla, terminarla lo antes posible. De hecho, diría yo, lo humanitario es ganar lo antes posible la guerra para que termine la carnicería. Lo peor, en términos humanitarios, es una guerra que se prolonga y continúa la matanza. Es preferible lo que los alemanes llamaban la Blitzkrieg, la guerra relámpago. No sé qué inspiración tienen si usan el concepto Blitzkrieg los israelitas, pero obviamente que es preciso cortarle la cabeza a la serpiente para que termine precisamente el peligro y para que terminen las muertes, para que terminen los grupos ayudados por Irán, para que terminen los atentados terroristas, para que terminen las masacres como la de octubre del año 23. Para que termine eso, hay que liquidar, hay que cortarle la cabeza a la serpiente, no queda otra. Y ya sé que todo esto suena muy contrario al discurso políticamente correcto, donde uno tiene que simplemente saliviar, que ojalá que desescalen, que haya paz, que los diplomáticos actúen, que haya una tregua, que paren las hostilidades, que hasta cuándo sigue la matanza. Todas esas frases, está bien que las diga el obispo de Talca, pero no tienen sentido, la verdad. Bueno, antes de continuar, amigos, con esto, vamos a llegar a Chile, permítanme recordarles que este programa en la semana es auspiciado por Hey y Remodeling, dos empresas que están conectadas por sus dueños. Hey, corredor inmobiliario muy eficiente, trabajan todo el día, toda la semana, todo como loco, con métodos innovativos y consiguen vender o arrendar según lo que les encargaron los clientes.
Y tenemos también Remodeling, una empresa con puros profesionales para solucionar problemas de suelos, o sea, gente que arregla o cambia el suelo, le cambian el parqué por otro, por lo que sea. Tienen mueblistas para los muebles de cocina que son complicados. Tienen pintores, tienen arquitectos, tienen puros profesionales para hacer la remodelación, ya sea de varias de estas cosas o de alguna de ellas. No es obligatorio contratarlos para todo, ¿eh? No. Incluso algunos de estos elementos pueden ser muy parciales, no pintar toda la casa, sino que una parte. Ellos están disponibles para todo profesionalmente. Continúo con AutoWolf, la empresa que lo visita en su casa y en 24 horas deja la carrocería de su automóvil como nueva, la carrocería. Y además que tienen una automotora que se dedica a la compra-venta de automóviles usados y como ustedes comprenderán, ellos conocen mejor que nadie como automotora a quienes están con ganas de vender autos porque les han estado arreglando la carrocería a muchos de ellos por eso. Mucha gente arregla la carrocería no por una cuestión estética, sino que para venderlo a mejor precio. Así que tienen puesto el dedo en el pulso del mercado, estimados amigos, la automotora de AutoWolf. Aquí están las direcciones a mi derecha para que se contacte. Sigo con Lomas de Millaray, el emprendimiento, o más bien dicho, esta es la palabrita, emprendimiento, está de moda, el negocio inmobiliario, la acción inmobiliaria que se produce en la región de los lagos, y dentro de esta región de los lagos, que es muy hermosa, Lomas de Millaray es un sitio muy bonito. Las parcelas que están en venta tienen ya agua, o sea, está instalado el sistema de agua, electricidad subterránea, fibra óptica, llegar y construir, amigos, para tener no solo una nueva residencia, sino que una nueva vida en el sur de Chile. Esta zona, la Loma de Millaray, está a 5 minutos de la comuna de Los Muertos para que usted vaya a comprar lo que necesita al supermercado y a solo 30 minutos de Puerto Montt, el aeropuerto. Sigo con Fastmark, empresa chilena internacional de carga, de transporte de Estados Unidos a Chile, atiende a empresas y atiende a individuos. Si usted compró un reloj y lo quiere traer con Fastmark, ni un problema. Si usted es una empresa y tiene que traer 10 containers, tampoco. Fastmark.cl, ahí los ubica. Y a propósito del sur, de la construcción en Lomas de Millaray o en algún otro lado, remodelaciones, no olviden al arquitecto Diego Santos, que es de la zona, vive en la zona, ha hecho varias casas y remodelaciones, todas con el estilo, con la visión, con el talento que ustedes han podido aquilatar en las fotos que hemos mostrado. Ahí están los datos para comunicarse con él. No haga cualquier casa común y corriente, fome, haga algo interesante. Y tampoco remodele de cualquier manera cuando obtienen la oportunidad de remodelar, de hacer algo, no solo ampliar o achicar algo, sino que quede realmente interesante, hermoso. Bien. No sé qué más se puede decir de esta guerra. Yo estoy viendo aquí permanentemente las noticias. Continúan los bombardeos mutuos. Como digo, Israel está logrando socavar las capacidades militares de Irán, pero de una forma muy tremenda, muy eficiente. E Irán devuelve la mano matando civiles y tratando en algunas ocasiones de destruir centros neurálgicos del aparato político, militar y tecnológico de Israel, pero la distancia entre los daños de uno y otro y el significado es abismal. Israel no ha sido tocado en su espinazo, ha sufrido daños, muertes y edificios demolidos aquí y allá, pero eso no es nada comparado con lo que está sufriendo Irán. Irán sí está sufriendo en su espinazo político-militar, que es lo que le interesa a Israel, y van a seguir hasta que lo liquiden completamente en ese sentido, o van a intentarlo por lo menos, y van a escalar todo lo que sea necesario, porque esa es la lógica de la situación. Dejarlo ahora a media eso sí que sería irresponsable. Sería haber llevado a cabo una operación costosa en vidas y en material, para nada, para dejar todo más o menos igual, no tiene sentido. Bien, vengámonos al barrio chileno ahora. Uno de los temas de escándalo, porque todos los temas que aparecen hoy en día son de escándalo. Casi no hay buenas noticias en este país, lamentablemente. Digo lamentablemente, me gustaría poder decirles todos los días puras buenas noticias, pero no las hay. Todos los días más bien hay escándalo. Por ejemplo, también es un tema relativamente escandaloso lo de Carol Cariola, que ha estado siendo investigada por sus relaciones con lo que se ha llamado el Chinamat, una relación con un empresario chino y una serie de situaciones irregulares que la complican a Carol Cariola.
Y fuera de eso, una conversación telefónica que fue interceptada entre ella y la señora Harley. Ambas, la señora Harley ya sabemos todos los problemas que tiene. Y en la conversación, aparte de mirar bastante a huevo al presidente de la República, salieron a relucir otros temas también irregulares. Entonces está siendo investigada. Y en algún momento de esta investigación, el fiscal Cooper solicitó el alzamiento del secreto bancario de la señora Cariola, que tiene cuenta en un montón de bancos, ¿no? No en uno o en dos, en tres, creo, cuatro. Varios bancos. Y la defensa de Carol Cariola dijo que no. Y fue apoyada por el juez de garantía de Santiago, que rechazó ese levantamiento. Ahora, Carol Cariola es la misma persona que ha estado vociferando, predicando de que hay que alzar los secretos bancarios. Por supuesto, para perseguir a los capitalistas, a los explotadores, para investigarlos, para hacerlos pobres. Porque son todos pecadores, ustedes saben. Pero cuando se trata de ella, dejó, porque ella no dijo una palabra, hay que ser justo, no dijo, yo no quiero que levanten mi secreto bancario, pero para eso tiene el abogado que lo dijo por ella y ella no dijo una palabra, no dijo, no, eso sí que no, abogado defensor, yo soy promotora de que se pueda levantar el secreto bancario, que lo levanten nomás. No. Entonces, ha aparecido como una actitud muy hipócrita. Una más entre las que hemos visto. Pepe Aus, que no pueden ustedes calificarlo de reaccionario, aunque supongo que ahora ya está entrando en las listas de los fascistas, según la izquierda dura, dijo que aquí se estaba viendo un nivel de hipocresía sin precedentes. Pero yo no quiero personalizar con Carol Cariola. Yo creo que este doble estándar en esta materia, como en toda, es propia de todo su sector. Y es propia de todo grupo con una ideología absoluta. El hecho de tener un doble estándar forma parte de la naturaleza, del ADN, de las teorías absolutas, religiosas o políticas, el doble estándar. ¿Por qué? Porque lo que ellos defienden, como tiene un valor absoluto, siempre es justificable y legítimo. Y lo que otros hacen, que pueda significar un deterioro, un ataque, una deslegitimación de esos principios absolutos, es necesariamente reprochable, pecaminoso, un delito, en fin. Es de necesidad de los discursos políticamente correctos. Ustedes lo ven quizá en su forma más desnuda y casi surrealista en el discurso político, académico, etcétera, que reinaba en la Unión Soviética y que sigue reinando en el fondo ahora. Recuerden ustedes que Putin, que fue el que invadió Ucrania, en muchos momentos ha hablado de que ellos son los invadidos. Es bastante impresionante cómo este doble estándar lleva a las afirmaciones más absurdas del mundo. Así que no piensen simplemente en Carol Cariola. Es todo el aparato mental de esta gente. Porque incluso si se dan cuenta, algunos de ellos tienen algún grado mínimo de inteligencia que les permite percibir que están cayendo en una situación de doble estándar, pero tienen la legitimación de decir, sí, pero el fin justifica los medios. Ya sabemos que estamos siendo un poco hipócritas, estamos siendo un poco mentirosos, incluso a veces estamos siendo cínicos, pero todo se justifica por el fin. Hay que pagar este costo. Así que es ahí el asunto, no es un tema simplemente de Carol Cariola. Bueno, un nivel de hipocresía sin precedentes se ve en todo sistema social donde predomina una ideología absoluta. El doble estándar también predominaba en la Edad Media, cuando esa ideología absoluta era la religión católica. Entonces ellos podían ir a una ciudad árabe, como fueron en la primera cruzada, y matar a todos los habitantes que encontraron, a todos en Jerusalén, y eso estaba bien. Pero si los árabes mataban a algunos cristianos, esto era algo insoportable, insufrible, eran unos bárbaros. Siempre se usa el doble estándar en estos casos. No hay objetividad, no hay derecho a la objetividad, está prohibida la objetividad. Porque la objetividad, que trata de evaluar las cosas según su mérito, puede entrar en contradicción con esos principios absolutos, los puede relativizar. Un principio absoluto no puede permitir ni un milímetro de relativización porque se demorona todo de un viaje. Basta una gota de ese ácido penetrante que es el intelecto para corroer un sistema basado en la fe. Y el comunismo está basado en la fe. ¿En fe en qué eran ustedes? Fe en el futuro.
que nunca llega, lamentablemente. Mientras tanto hay que ir pagando los costos que son infinitos, porque nunca llega el futuro. Bueno, y ahora vamos a una cosa que tiene algo de farsa, lo encontré yo divertido, ¿no? Hubo un debate entre los candidatos de la primaria oficialista, ¿no? O sea, ahí estuvo Winter, la señora Jara y la señora Tobá. Entiendo que fue por televisión. Entonces, en algún momento, para la risa, les pidieron que les pusieran nota al gobierno. Obviamente que le tenían que poner buena nota, pero no una nota perfecta, porque habría sido como ridículo. Entonces, Jara y Winter, el genio Winter, le pusieron un 5,5, que es una buena nota, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que tener un 5 ya era bueno. 4 era Mahoma, pero 5 ya era bueno. 5,5 mejor. Entonces le pusieron un 5,5. Por supuesto, es una nota ridícula. Este gobierno merece un 1, un 0. Pero uno entiende que ellos, que son de ese sector, le pongan buena nota. Pero aquí viene la parte divertida. La señora Tobá. La señora Tobá que quiere posar de una manera ambigua, porque no puede tampoco desprenderse tanto de la coalición política gobernante, pero quiere proyectar, quiere insinuar, ni siquiera proyectar, quiere insinuar, a beneficio de los necios y los ingenuos, quiere insinuar una postura un poquito disidente. Y lo ha dicho, sí, yo soy progresista, pero no tan progresista. Yo soy esto, pero no tanto. Yo creo no creo que haya que demoler el país. Entonces, con eso trata de capturar eso que llaman el voto el voto moderado, el voto del centro, etc. Entonces está en esa estrategia. Y fiel a esa estrategia, cuando le pidieron que pusiera nota, la señora Tobá le puso, no un 5,5. Para demostrar que es disidente, le bajó una décima. Le puso un 5,4. Porque ustedes no se han portado tan bien como yo quería. Así que en vez de 5,5, 5,4. Le bajó un décimo la nota. Y con eso quiere demostrar su enorme grado de disidencia con el gobierno. Una décima menos que la nota que le puso Jara, una décima menos que la nota que le puso Winter. 5,4 nomás, pues. No se vayan creyendo. Yo soy disidente. Qué comedia, ¿no? Qué comedia. Bueno, amigos, permítanme, antes de continuar, tengo un montón de temas, aparte de estas notas. 5,4. Por Dios, Carolina Tobá. Por lo menos póngale un 5. Todavía habría sido como mucho, ¿eh? Pero no, una décima le bajó la nota. Bueno, vamos al método EVE, amigos. Si usted tiene cosas en su cuerpo que quiere eliminar, que son feas, la celulitis, la estría, unos granos raros, unas manchas, qué sé yo, estoy lleno de esas cosas, pero a mí me importa un huevo. Nunca me interesó como mi cuerpo propiamente tal. El método EVE, traído de Corea del Sur, un método que se imparte en un local en Vitacura, otro en Concón y otro que va a estar pronto. No me han dicho todavía, pero entiendo que pronto usted puede averiguarlo mejor que yo en métodoeve.cl en el sur, creo que en Los Ángeles. Bueno, el hecho es que en esos locales usted va a recibir el proceso, obviamente que cada caso es personal, cada caso quiere eliminar tal o cual cosa, y lo puede continuar en cualquiera de los dos locales que hay hasta este momento. O sea, usted puede partir en Concón y seguir en Santiago, en Vitacura o viceversa. Método EVE. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren, detectan las fases o partes deficientes de esa logística donde usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, etcétera, le dan la solución y le buscan el personal para que le ejecute. La logística, no lo olvide, es la mitad de una empresa por lo menos. La contabilidad es una parte, la finanza y por otro el movimiento físico, el despliegue. Ahí se puede perder mucha plata por falta de eficiencia. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata, las dos cosas, en la forma de lingote o de moneda para tener una defensa financiera absolutamente indestructible. Estamos hablando del metal precioso como tal, 99% de pureza, garantizado por la Universidad Católica, y además hoy en día es una inversión. Cuando los sistemas monetarios normales, en medio de una trifulca, están, digamos, tambaleándose, los valores bajan, el oro y la plata mantienen y suben su valor. Sigo con NeuroMedLab, el laboratorio chileno que produce Tau Plus para fortalecer su libido, su alegría, su fuerza vital, y Neuro 300 para optimizar los procesos cognitivos para que usted esté siempre al 100% de sus capacidades intelectuales, no menos que eso.
al máximo. Los productos son naturales, han sido desarrollados en Chile por científicos chilenos, no necesita receta, usted los compra simplemente en el laboratorio, ahí en la dirección de ellos, neuromedlab.cl o en Mercado Libre, ahí también lo tienen. Y termino este bloque con Entrena Inglés, profesores de inglés que dan clases online en las condiciones que usted está viendo acá, para que usted domine la conversación. Hablar y entender. Muy importante. Bien. Yo les he dicho en varios programas, que las conductas del presidente de la República de Chile, las conductas del embajador de Chile en Estados Unidos, el señor Valdés, y otras cosas más, iban a no solamente producir muy mal efecto en Estados Unidos, sino que iban a tener consecuencias. Y les dije en más de algún programa que una de esas consecuencias iba a ser lo que iba a pasar con la visa Viber. Bueno, un senador republicano que es muy importante e influyente en el tema de las relaciones exteriores de Estados Unidos, el senador James Rich, ha dicho, y aquí anoté textual, que la administración de Estados Unidos podría, y ese podría me suena, podría cancelar la visa Viber para Chile. Yo le dije que iba a tener un costo, los discursos del señor Boris, que se cree un líder mundial y que le da lecciones a todo el mundo y a Estados Unidos, y con esa cara que hace, cuando habla así, siempre haciendo este como movimiento. Eso iba a costar. Iba a costar también las declaraciones torpes de Valdés. Antes de ser elegido Trump, él estaba, pero como cheerleader de la Harry, chilele. No dijo chilele, dijo Harry sí, Trump no, algo, una estupidez por el estilo, y ahí lo tenemos. Tal como están las cosas, cuando dice el senador podría cancelar, yo creo que significa va a cancelar. Y como mínimo la está restringiendo mucho. Hay personas que en el aeropuerto mismo le han dicho no, su visa Viber no vale. Así que si usted quiere viajar a Estados Unidos, necesita viajar, más le vale ir consiguiendo simplemente la común y corriente visa turística. La visa Viber se la pueden cancelar en cualquier momento. Están todo el tiempo registrando a las personas a ver si pueden entrar o no a Estados Unidos. Si les parecen a ellos visitantes gratos o no. Los criterios que ellos usan no los conozco, me imagino de algunos, pero no los conozco en detalle. Pero lo cierto es que cuando hay un criterio para algo, ese criterio se puede poner más duro, más rígido, y es lo que estamos viendo ahora que está ocurriendo ya. Continuamos ahora con otro caballero que ha estado también en los titulares últimamente, que es el señor Claudio Rego, la gelatina sonriente, que es el gobernador metropolitano, el gobernador de la región metropolitana. Entre paréntesis, nunca he sabido, no sé si alguien sabe, qué funciones cumplen estas gobernaciones regionales, que se superponen a los municipios, se superponen a tantos ya aparatos del Estado, otro más. Bueno, fue elegido, el señor ya sabemos, fue elegido nuevamente el señor, por poca distancia, pero fue elegido el señor Orrego, pero le han estado encontrando un montón de irregularidades, y se dice, es la noticia que vi, que la fiscalía que está investigando los manejos de Orrego y de su gobernación metropolitana empezaría a estar investigando malversación de fondos, agregaría a lo que ya tiene investigado, malversación de fondos a los ya presuntos, voy a usar la palabra de la prensa, todo es presunto, a los presuntos delitos de Orrego. En este caso, uso arbitrario de dineros del gobierno metropolitano para sus campañas políticas, para la campaña de reelección. Todo esto, por supuesto, es rechazado por Orrego, naturalmente, que esto culpan de una persecución política, de una operación. O sea, hay toda una operación, hasta la CIA creo que está metido para joder a Orrego, una operación política. O sea, si usted mete mano en un cajón del Estado y lo pillan, no. Usted no estaba metiendo las manos en el cajón, era una operación política. Alguien le agarró su brazo y se lo metió en el cajón sin que usted se diera cuenta. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Porque tenemos en Chile la costumbre de que las cosas empiezan pero no terminan. En Chile tenemos la costumbre de hablar caiga quien caiga y no cae nadie. O simplemente cae el que ya había caído, o sea, no cae nadie más. Aquí se hace control de daños. No se investiga a fondo para limpiar la casa, sino que se hace control de daño, que es algo muy distinto.
Vamos a ver en qué termina lo del señor de la gelatina sonriente. Yo encuentro una buena noticia, al fin encontré una que me parece buena noticia a mí, espero que a ustedes también les parezca. Hay 9 precandidatos al Parlamento del Partido Renovación Nacional que se están presentando como, abro comillas, la generación de la reconstrucción. Y han agregado, no venimos a incendiar el país desde el resentimiento, sino a reconstruir. Esta no es la generación la generación que llegó al poder, por la generación del señor Jackson, la generación del señor Boric y todos los demás, que fue la generación de la demolición. Porque como ustedes saben, amigos, construir, diseñar, pintar un cuadro, escribir un libro, construir un edificio y llevar a cabo cualquier cosa, o sea, erigir algo, puede requerir algunos talentos, perseverancia, trabajo, esfuerzo, y eso supone ciertas virtudes mínimas. Pero romperlo puede hacer cualquier imbécil, ¿no es cierto? Para mí quedó grabado en mi mente desde que supe de eso, cuando era cabro chico, hasta el día de hoy, como ejemplo de cualquier idiota puede romper un evento que ocurrió, debe haber sido el año 63, por ahí. Y me acuerdo, porque vi hasta la foto en el diario, nunca se me olvidó, de un imbécil que agarró un martillo y se acercó a esta famosa escultura de Miguel Ángel, la Piedad, y le dio unos martillazos hasta que lo agarraron y logró romper algo. Era un tarao, pero un tarao puede agarrar un martillo y romper algo. Ese tarao no podía haber jamás, ni en 2000 millones de años, haber esculpido la Pietà. Para eso se necesitaba un Miguel Ángel. Pero para romper la Pietà basta cualquier idiota con un martillo, ¿no es cierto? Bueno, a propósito de eso, esta generación fue la generación del martillo. Un martillo envuelto en la retórica del estado de bienestar, de vamos a traer la justicia, etcétera, vamos a mejorar el país, somos los que tenemos una ética superior. Pero son los hueones del martillo nomás, y nunca fueron más que eso. Entonces me alegro ver un grupo, aunque sean 9 nomás, que hablan de la reconstrucción, porque eso es lo que el país va a necesitar. Y a mí me gustaría, y creo que lo he dicho o lo he dado a entender, que la oposición tuviera una gran convocatoria en vez de estar haciendo estas listas de lavandería a cargo de 500 voceros. Es una estupidez eso. Es una dispersión, una falta de fuerza tremenda. Una convocatoria es lo que este país necesita, y esto que dicen ellos, somos la generación de la construcción, de la reconstrucción, es la convocatoria que la oposición necesita. Toda la oposición debiera estar usando ese lenguaje de estos 9 candidatos. Somos la coalición política o somos el candidato o lo que sea de la reconstrucción, porque hay que reconstruir. Y reconstruir sí que se necesita esfuerzo, o sea, se convoca a la gente no a que escuchen promesas mentirosas de cosas que no se van a cumplir, como hacen todos los gobiernos, todos los políticos mediocres, no saben más que prometer. Prometerlo puede hacer cualquier idiota. Es como es tener el martillo en la mano, el martillo retórico en este caso. Convocar y decirle a la gente hay una meta, reconstruir este país va a suponer esfuerzo y sacrificio, pero esa es la realidad. Y me encanta que haya habido por lo menos 9 parlamentarios que lo hicieron, y les deseo la mejor de la suerte. Ojalá que los elijan ustedes. Ojalá que toda la oposición tuviera ese lenguaje de la reconstrucción. Todos. Que todos digan, somos la generación de la reconstrucción. Yo me imagino que esto, no los conozco. Son gente mucho más joven que yo, desde luego. Pero la reconstrucción es una convocatoria para todos, incluyendo para los viejos de mierda como yo. Aquí no es cuestión de edades, amigos míos. Todos vamos a tener que agacharnos a recoger piedras, pedazos de mampostería que se cayeron, que se demolieron en el campo de las relaciones internacionales, donde cuánto daño ha hecho este gobierno. Lo de la visa waiver es una anécdota al lado de los daños que nos ha producido nuestra mala relación con Israel. La economía, ¿para qué hablar, pues? La seguridad, ¿para qué sigo? La destrucción de la integridad territorial. El cambio demográfico brutal que se ha permitido, en parte ha sido positivo que lleguen gente a trabajar, pero además ha entrado una cantidad de delincuentes impresionante. No sé si
creo que no lo he mencionado en este programa, no lo iba a mencionar. Encontraron a otro cuerpo acribillado con no sé cuántas balazos en la cabeza, en el vientre, en todas partes. Bueno, ese es el tipo de cosas que estamos viviendo. Va a haber que reconstruir la seguridad, va a haber que reconstruir la economía, va a haber que reconstruir las relaciones internacionales y va a haber que construir, no solo reconstruir, construir la educación, que es un desastre. Con alumnos que ya no quieren estudiar, profesores que viven en paros, con técnicos, entre comillas, digo, no sé qué nombre darle en el Ministerio de Educación, que están preocupados de que los niñitos se soben la espalda. ¿Qué clase de personas hay ahí? ¿Qué sensibilidades tienen? Que lo único que saben hacer es ir amputando programas, amputando ramos, haciendo las cosas más fáciles, más tontas. Eso va a haber que construirlo desde la nada. Esto no es un tema de una generación, es un tema de generaciones para adelante. Reconstruir este país va a tomar, yo calculo, reconstruirlo, dejarlo más o menos en situación decente como para avanzar, va a necesitar por lo menos 10 años. 10 años. La educación es la parte más lenta, la más difícil de todo. La economía se puede recuperar más o menos rápido. Las relaciones internacionales, con el cambio de gobierno, se pueden también enmendar con cierta rapidez, relativamente. La educación es lo que va a ser más difícil. Porque ahí están podridos muchas manzanas en el cajón, demasiadas manzanas. Así que felicito a estos precandidatos, a estos candidatos que hablan de somos la generación de la reconstrucción, porque esa es la realidad. Bueno, me pidieron algunas personas que hiciera un comentario sobre el desfile militar, que creo que fue una novedad en Estados Unidos, un desfile, o sea, en estas circunstancias, un desfile militar organizado por Trump, que parece, si no me equivoco, en su primera gestión, sí, así fue, en su primera gestión fue invitado al desfile el 14 de julio en Francia, que es una vieja tradición en Francia, igual que acá nuestro desfile el 19 de septiembre, en Francia el 14 de julio hay un desfile militar. Entonces invitaron a Trump en esa oportunidad con su señora y quedó muy impresionado, le gustó mucho esto a Trump y ya en esa época, no me he olvidado, dijo que le gustaría hacer algo parecido en Estados Unidos. Ahora se dio la oportunidad, es presidente nuevamente, cumplía años, entiendo, el sábado, y decidió hacer un desfile militar. Y desfilaron tanques, y hubo aviones, y paracaidistas, toda la cosa. Costó creo que $45 millones organizar el chiste. Y en todo Estados Unidos, no sé el número, pero parece que fue muy cuantiosa la cantidad de gente que salió a protestar. A protestar con un lema estándar, que obviamente que fue organizado esto, estas cosas no son espontáneas, están impresas, incluso en carteles. Nada de reyes, no queremos reyes en Estados Unidos. Piensan que Trump se quiere convertir en un rey. No queremos un rey. No king in the United States. Yo no creo que se quiera convertir en un rey. O que se quiera convertir en un dictador al estilo de Hitler o de Mussolini. Esos son conceptos anticuados. No es necesario querer eso. Pero ciertamente hay en Trump, por necesidad histórica y no simplemente por una cuestión de gustos personales, una tendencia a asumir conductas, iniciativas, posturas y discursos que evidentemente escapan de lo que es normal en un régimen normal. Pero el punto es que precisamente en Estados Unidos, como en gran parte del mundo, ya no se vive en tiempos normales, pues. No estamos en el año 53 o 68, si es que fueron normales. Estamos en el año 2025, con un orden mundial que se está cayendo a pedazos, con guerras, con fenómenos demográficos inmensos, del cual yo he hablado varias veces en el sentido, masas ya cada vez más difíciles de controlar. Todos los mecanismos normales, políticos, tanto institucionales como conceptuales y discursivos, están en tela de juicio, no por una cuestión de gusto, es un hecho que está ocurriendo. Es en ese contexto que aparecen los Trump en primer lugar y que toman las iniciativas a lo Trump. Este desfile militar fue simplemente el resultado de lo que le gustó el desfile el 14 de julio en París en su anterior administración. Tiene que ver, es un mensaje, una postura consciente e inconsciente en el sentido de que la sociedad norteamericana,
en estas nuevas condiciones, se está militarizando aún más de lo que ya siempre fue. Bueno, Estados Unidos es un caso muy especial, tiene una enorme fuerza armada, siempre la ha tenido, por lo menos, bueno, no siempre, pero digamos, por lo menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, muy grande. Pero eso no significaba que la sociedad estuviera militarizada, porque estar militarizado no significa simplemente que hay muchos soldados, muchos tanques, muchos aviones, significa que hay una cierta manera de conducirse en el nivel de la sociedad civil también. Los valores que imperan, las normas, las actitudes, las conductas de los gobernantes, de los gobernados. Una sociedad militarizada era como, por ejemplo, para irme bien atrás en la historia, la sociedad espartana, militarizada totalmente. O la sociedad prusiana, el reino prusiano, militarizado totalmente. Incluso toda la Alemania, en un momento dado, los valores prusianos militares eran muy importantes. Esa era una sociedad que podríamos decir militarizada. Estados Unidos no era así. Era una sociedad muy curiosa, en parte por su tamaño, en parte por su prosperidad, que hacía posible ponerse, por así decirlo, un manto de civilidad, de normalidad a esta sociedad que en su meollo tiene un enorme aparato militar. Pero ahora está entrando a la sociedad civil otra mentalidad, derivado de que los cismas, que las divisiones internas son mucho más agudas. Yo quiero explicar una cosa brevemente, que yo creo que he dicho en algunos otros programas, en el sentido que en toda sociedad desde los albores de la historia hasta ahora está dividida entre los que les va bien o más o menos bien, o tienen esperanza que les vaya bien, tienen privilegio, tienen ascenso social, y los de abajo. Eso es eterno. Hay un descontento permanente, cosa que no entiende Winter, que cree que el descontento fue el que produjo el estallido social. No, señor Winter, los estados permanentes, las situaciones permanentes no pueden ser consideradas causa de eventos particulares, pero usted no entiende eso, no le da la cabeza para entender eso. Bien, siempre ha existido descontento y siempre ha existido división, pero hay momentos históricos en que esa sección de la mitad para abajo, estoy simplificando, siente que es posible ascender socialmente, que pueden llegar a prosperar, porque está creciendo esa sociedad, se generan nuevas oportunidades, y efectiva y objetivamente algunas personas o muchas personas pueden ascender. Entonces, aunque están todavía de la mitad para abajo, sienten que pueden estar de la mitad para arriba, que hay oportunidades, que es una sociedad de oportunidades. Entonces no reina el resentimiento, sino que reina la esperanza. En los tiempos normales, en los tiempos en que no hay esa prosperidad, ese ascenso, cuando la sociedad está más o menos estancada, reina o el resentimiento o la resignación, en los sectores de la mitad para abajo, o resignación o resentimiento. Pero cuando hay ascenso, cuando hay prosperidad, cuando la sociedad crece y se genera un clima, digamos, de que todo es posible, el resentimiento y la resignación no desaparecen del todo, pero ceden lugar a la esperanza. Era el caso de la sociedad norteamericana, por ejemplo, en los años 50, 60 todavía. Mucho crecimiento, muchas posibilidades. Historias del pobre que llega a ser millonario, del chiquillo que repartía diario y que se convirtió en un magnate. Habían millones de historias que eran reales, habían casos, se podía producir, se podía ascender socialmente, se podía, digamos, superar la situación económica, podía uno prosperar. Pero esa situación se está haciendo más difícil en Estados Unidos por una evolución interna, tecnológica, económica, que significa que para ascender ya no basta simplemente estar dispuesto a trabajar duro. Frase muy gringa, usted trabaja duro y le va bien. No basta ya. El trabajo duro ya no basta. El trabajo duro físico, común y corriente, aunque sea duro, no basta. Para ascender usted requiere capacidades cada vez más complejas, más superiores, porque es una sociedad más tecnológica. Incluso esta situación empieza a carcomer de la mitad un poco para arriba también. Empiezan a caer de ahí porque simplemente no tienen lo que se necesita. Entonces se acabó esta idea, esta sensación de que uno de repartidor diarios podía llegar a ser magnate. Y en esa situación es que se produce esto que los observadores llaman esta división, que siempre existió, solo que ahora tomó esta otra forma, adquirió esta otra grado de conflictividad por factores objetivos del desarrollo mismo de la sociedad norteamericana. No por la maldad de los ricos, porque están cerrando las puertas así voluntariamente. Se van cerrando
porque no por un estancamiento, sino que miren ustedes la paradoja, por un crecimiento de la sociedad norteamericana. Más compleja, más tecnológica, más avanzada, más difícil ascender. Lo están viviendo todos en Estados Unidos, los que no tienen, digamos, algo especial que les permita ascender por esta escalera cada vez más encumbrada. En ese contexto hay que entender a Trump y su despliegue militar. Yo creo que con eso doy a entender lo que quiero decir. Amigos, les quiero recordar a María Imoveis, un grupo de profesionales chilenos que quieren ayudar a otros chilenos a hacer buenas inversiones en Brasil, Florianópolis. Ellos ofrecen un montón de cosas. Ofrecen este mes descuentos en sus operaciones. Ofrecen, si usted adquiere con ellos un inmueble para hacer negocios, le ponen la cocina, el mueble de cocina gratis, lo reciben al aeropuerto, hacen todo por usted para que su operación sea lo más efectiva posible. Chilenos ayudando a chilenos a hacer una buena inversión. Sigo con Patricia Stocker. Estos son chilenos ayudando a proteger su marca comercial. Inscríbala, regístrela en Chile y en el extranjero. Es lo que hace por usted Patricia Stocker. No se cruce de brazos porque ninguna ley lo va a obligar a registrar su marca. Pero usted se queda entonces ahí al desnudo. Cualquiera le puede robar su marca, le puede robar su producto. Sigo con Glow Lab, una empresa de publicidad digital que se dedica a hacer algo súper importante. Que su publicidad digital que usted ha puesto en algunas plataformas sea efectiva, produzca efectos, clientes, negocios, operaciones, que no se quede en el puro anuncio. No basta poner un anuncio. No basta que la persona haga clic para ver de qué se trata la cuestión. Se trata que la persona que hizo el clic haga el negocio después. Y para eso hay que hacer una serie de cosas que es a lo que se dedica glowlove.com. Sáquele provecho a su publicidad. Y sigo con Urantiacos, que usted ubica en urantiacos.cl, unos creadores de software dedicados a crear software a la medida para corporaciones, como ya lo hizo varias universidades chilenas, entre ellas la Católica, creo que la Santa María también, tienen estos productos para que usted tenga un procesamiento a la medida, que no va a tener ningún problema, que va a sacarle provecho real para el manejo de su institución. Fuera de eso ofrecen todos estos otros productos informáticos que ustedes están viendo a mi derecha, urantiacos.cl. A ver, ¿qué más tengo acá? Contraloría está investigando otro desarreglo más de los muchos que se destapan toda la semana. Esta vez se trata de, el que está investigando es la Fiscalía Metropolitana, a lo que descubrió la Contraloría. Las más de 70 personas que se hicieron las víctimas de lo que llaman el estallido social, de la insurrección, víctimas de la policía, que perdieron un dedo, que les pasó tal cosa, y se acogieron a un programa de subvenciones, porque había que premiar a estas primeras líneas, a estos heroicos personajes que salieron a quemar Chile. Entonces la Contraloría empezó a objetar a muchas de estas personas que presentaban sus antecedentes para que les dieran la subvención, y luego de objetar, empezó a trabajar la Fiscalía Metropolitana y ya estaba procesando el caso de 2 individuos que falsearon los documentos, falsearon los antecedentes para obtener beneficios, pero hay otros 68 que se están investigando también y seguramente hay muchos más. Este es otro caso del aprovechamiento de esto, porque aquí en Chile se creó hace mucho tiempo, y con otras instancias, se creó una industria del martirologio. Hay mártires para todo. Hay mártires del estallido social, hay mártires del golpe de Estado, hay mártires por todos lados. Algunos son reales y muchos no. Lo hemos visto con distintos casos donde vimos a políticos y políticas con A
¿no es cierto?, avalando supuestos exiliados, supuestos exonerados, supuestos masacrados, supuestos torturados para recibir beneficios, y esta industria ha continuado funcionando. Entonces ahora funcionó con la insurrección. Y un montón de gente se inventó distintos martirologios para recibir plata. Esto no termina nunca. Se instaló en Chile una máquina del robo, de la corrupción, de la frescura y de la mentira que funciona a nivel industrial. Y una prueba de ello es la Municipalidad de Colchane. ¿Sabían ustedes que 29 funcionarios, poco menos que toda la municipalidad, no creo que sea muy grande, 29 funcionarios de la Municipalidad de Colchane fueron sorprendidos habiendo viajado al exterior con licencias médicas? Entre ellos está el exalcalde Javier García, que salió, o sea, es un hecho, no se puede negar. Pero entonces, con un desplante, digamos, increíble, que es casi aplaudible, dijo, entre otras cosas, este señor García: siempre he sido muy respetuoso de las instituciones. Flor de respeto. Se las pasa por el forro los pantalones, pues, señor García. Pero cuando uno mira la foto García, uno empieza a entender un montón de cosas. O sea, si es que no las ha entendido antes ya, de cómo llegó a las esferas del poder, a las instituciones, a los municipios, al gobierno, a los ministerios, a todo lo que tenga algún grado de poder en un sentido u otro. Llegó capas sociales que antes no nomás, y vienen muy hambreados, con muchas ganas de aprovecharse, vienen con la servilleta puesta. Aprovechar todo. La licencia médica es una de las muchas cosas. Yo no sé qué otras cuestiones le descubrieron, porque exalcalde Javier García, yo no sé si habían otros puntos, no lo sé. Voy a dejarlo usando el lenguaje de la prensa: presuntos. Presuntos otros cargos, parece que tal vez ninguno, pero ya este es suficiente. 29 funcionarios de un municipio de este porte. Aprovechen. Lo que les he dicho, esto es un mal masivo. Este ni siquiera es un tema de este gobierno o de esta coalición. Es un tema de todo el país que, por supuesto, implica y incluye a esta coalición. Lo incluye a todo. La cuestión es no trabajar y aprovecharse. Aproveche la liquidación de invierno, aproveche aproveche las licencias médicas, aproveche los sobres, aproveche las fundaciones, aprovechemos que estamos en el fisco, aprovechemos, robemos, que el mundo se va a acabar, a robar, que el mundo se va a acabar. Se les va a acabar el gobierno, eso sí, el mundo no, menos mal. Amigos, última cosita. Si usted quiere saber cómo usar bien las inteligencias artificiales, no tiene idea, la usa poco, la usa mal, la usa como un buscador nomás. No, puede sacarle mucho más provecho. Vaya al canal Ricardo Yarsun, que está en YouTube. Ponga en YouTube, en el buscador Ricardo Yarsun, va a llegar al canal de él, y ahí hay tutoriales para aprender a usar bien la inteligencia artificial. Ideal, ¿no? Sigo con Zócalo Comunicaciones. Trabajan muy bien para comunicar un evento, incluso para organizar un evento. Todo lo que tenga que ver con eso, funcionan bien. Nosotros lo contratamos. Yo, Fernando Villegas, lo contraté en el sur de Chile hace un par de meses, o 3 meses ya, en un evento, una charla, qué sé yo. Todo bien hecho. Amigos, no sirve de nada organizar un evento donde no va nadie, donde no aparece la noticia en los medios. Póngase en manos de Zócalo Comunicaciones, zocalocomunicaciones.cl, y termino con Wekiper, contadores, auditores que están a disposición de grandes y medianas y pequeñas empresas para que tengan una contabilidad bien hecha y no tengan problemas con los empleados, no tengan problemas con el fisco, con el servicio de impuesto interno, etc. Los problemas contables explotan y joden a la empresa, no al contador que hizo mal las cosas, sino que a la empresa. Póngase en manos de Wekiper, también nosotros los conocemos. Bueno, y antes de irme, que ha sido muy largo este programa, parece, les quiero recomendar un libro a los que quieren ver el tema de las civilizaciones, cómo son las civilizaciones, cómo se forman, una historia de varias civilizaciones. Aquí está este libro de un gran historiador francés, Fernando. En francés se dice Fernand. En alemán se dice Ferdinand. En inglés, Ferdinand también, creo. No estoy muy seguro. Fernand Braudel, un gran historiador. Y en Historia de la Civilización, en este libro que no es muy grueso, ustedes van a encontrar una mirada muy interesante sobre eso, sobre las civilizaciones. Con mapas, el libro es muy completo
qué es lo que significa el estudio de las civilizaciones. Estudió el Islam, el mundo musulmán. Está África, está el Lejano Oriente, está la China del pasado, la China de ayer y de hoy, la India de ayer y de hoy, Indonesia, Indochina, las Filipinas, el Lejano Oriente también, las civilizaciones europeas, obviamente, América. Muy completo, un libro muy interesante, amigo, se los recomiendo. Y creo que con eso sería todo por hoy. Mañana martes estaremos con Nicole Rodríguez, seguramente vamos a tener más noticias de lo que está pasando en esta guerra en curso entre Irán e Israel. Muchas gracias, hasta entonces.